todos bienvenidos, mis amados hermanos, a esta transmisión de media semana de esta comunidad bíblica virtual, El Mesías, transmitiendo desde acá, desde Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos. Shalom, shalom y bendiciones para cada uno de mis hermanos, hermanas que se están uniendo a esta transmisión, que ya por ahí nos están dejando un saludito. Para los que se unan más tarde, para los que vean este video después, que la paz del Eterno sea con todos ustedes hoy y siempre. Shalom, shalom para mi hermana Reina Luna, para mi hermana Elba, hermana Mari Paca, Nancy López, hasta allá, hasta Argentina. Shalom, bendiciones, un fuerte abrazo para todos mis hermanos, hermanas. Hoy es miércoles 30 de marzo del 2022 de la era común. Está terminando el mes de marzo, está también casi concluyendo el mes de Adar Sheni en el calendario judío. Adar Sheni, que es el mes de Adar 2. Recuerde que este es un año llamado año preñado. Entonces Adar ha traído dos meses, Adar 1, Adar 2. Y eso quiere decir que está por terminar el año en el calendario judío. Y el próximo viernes al caer la tarde, estará dando inicio un nuevo año. Así que, pues, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, estaremos llegando, si el Eterno así lo permite, a pues un cambio, terminando un ciclo, comenzando un nuevo ciclo, terminando un año y comenzando un nuevo año en el calendario del Eterno, no en el de los hombres, pero en el calendario del Eterno sí. Próximo viernes, entonces, al caer la tarde, estaremos dando inicio al mes de Aviv. Al mes de Aviv, que es el mes primero en el calendario del Eterno. Y pues ya estaremos llegando a la temporada de la Santa Convocación de Pesaj. Primeramente, nuestro Padre Eterno. Así que pues nos preparamos para el arribo del nuevo año, del nuevo mes, y también de las primeras santas convocaciones en este nuevo año en el calendario de nuestro Padre Eterno. Bueno, mis amados hermanos, pues como les decía entonces, miércoles, media semana y tiempo de estudiar el Evangelio de Mateo. Estamos actualmente estudiando la Besorá, que es traducido como buena noticia. Estamos estudiando la Besorá de Mateo y hoy vamos a estar considerando el capítulo número 10. Mateo capítulo 10, y vamos a estar hablando acerca de este tema que planteamos por acá, ¿verdad? Que dice lo que debe saber todo discípulo. Eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, así que estén muy atentos y tenga su Biblia abierta por ahí en Mateo capítulo número 10. Muy bien, pues bienvenida hermana Ketita también, saludos. Claudita, ¿a poco sí estás cumpliendo años, Claudita? Sácame de esa duda, hombre, porque yo por ahí vi que estaban felicitando a Claudita que cumple años y bueno, no sé. Pero yo creo que sí, ¿verdad? Y bueno, Claudita, un fuerte abrazo desde acá, desde Reynosa, y que el Padre Eterno pues te siga bendiciendo, siga siendo contigo en tu vida. Sabes que te queremos y bueno, quisiéramos estar ahí cerquita para que nos invitaras a algún postre, lo que sea. Va a decir Claudita, invítenmelo ustedes a mí, ¿verdad? Bueno, un fuerte abrazo, Claudita. Bendiciones hasta allá, hasta San Nicolás de los Garza. Y seguimos, claro que sí, seguimos
Sí, sí es mi cumpleaños, dice Claudita. Eso, muy bien. Pues que te la pases muy bonito, Claudita, lo que queda, el resto de esta tarde. Y pues qué mejor que estudiando, ¿verdad? La bendita Torah, estudiando la palabra de nuestro Padre Todopoderoso. Muy bien, hermanos, pues Mateo capítulo 10, sin más, vámonos a nuestro estudio en este día. Por ahí, hermana Irene Luna, mira, también está nuestra hermana Irene Luna, por aquí presente, hermana, también. Un saludo muy especial a nuestra hermana Irene, que está convaleciente, nuestra hermana Irene, ¿verdad? La intervinieron quirúrgicamente el Shabbat pasado. Pues todo muy bien, según nos ha dicho Carlita, que nos ha tenido al tanto. Todo muy bien, ¿verdad, hermana Irene? Pues Baruch Hashem por ello. Refúa Shelema, una recuperación completa, plena para usted, que el Eterno le bendiga y que pues pronto ya la tengamos otra vez con nosotros allá de manera presencial, ¿verdad? En la congre. Pero mientras tanto, hermana Irene, pues échele muchas ganas a su recuperación y que el Eterno la bendiga muchísimo. Por ahí luego pasamos a saludarla por ahí a su casa y para ver qué nos invita también. No sé qué, hermana Irene, ando muy chistoso hoy, no es cierto. Nosotros le llevamos algo, no se preocupe. Muy bien, Claudita dice bendiciones, Roy, muchas gracias. Claro que sí, cuando vengan nos comemos un postrecito. Ándele, bueno, ya está palabrado ese postre, ¿verdad? Para cuando vayamos por allá a las tierras regiomontanas. Muy bien. Bueno, pues vámonos al tema, porque si no, mire, yo aquí me agarro platicando, con los hermanos que están aquí unidos a la transmisión y luego ya nos olvidamos del tema. Bueno, lo que debe saber todo discípulo. ¿Qué es lo que debe saber todo discípulo? Según nos dice Mateo capítulo 10. Bueno, mire, vamos a ver varias cosas, pero creo que lo más importante que todo discípulo debe saber es, pues, hacia dónde va, ¿no? De qué se trata. Porque lo que vemos acá en Mateo capítulo 10 es algo así, una especie como, pensaba yo cuando tú vas a, pues como a entrar en un trabajo que estás, digamos, en el proceso de contratación para un trabajo. Ya ven que este tema de los trabajos, pues, digamos, tú haces una solicitud y si tu solicitud, pues, primero es aceptada, luego te citan para una entrevista. A veces te citan o para una segunda entrevista, luego te tienen que hacer como que unas pruebas también de conocimiento para ver cómo estás, ¿no? En relación al puesto para el que estás aplicando. Luego también pues te tienen que realizar algunos exámenes médicos para ver si también por ese lado eres apto. Y en fin, es todo un proceso, ¿no? Cuando vas a entrar a un trabajo, cualquier empresa, tienes que seguir un proceso y entonces pues no es así como que tan sencilla la cosa, ¿no? Tiene sus complicaciones y cuando entras a un trabajo, pues casi siempre, por lo regular, cuando ingresas a un trabajo por primera vez, pues empiezas, digamos, desde abajo, ¿no? Empiezas en un puesto, digamos, de los de abajo, pero pues tú tienes en mente, pues, progresar, ir escalando, ir subiendo y tienes como que objetivos y seguramente tienes una meta en mente de a dónde quieres llegar en ese trabajo. Bueno, con esto en mente,
podemos ir a Mateo capítulo 10 y podemos pensar en este tema del discipulado, en este tema de ser un discípulo de Yeshua y verlo así desde esa perspectiva como un trabajo, como seguir todos esos pasos que te acabo de mencionar. Como que tú estás, eres aspirante primero, tienes que hacer solicitud para ver si te aceptan la solicitud para ser un discípulo. Por cierto, la palabra discípulo, su raíz en el griego viene siendo como un seguidor. Sería un equivalente, se puede definir así, un discípulo es un seguidor. Sí, como un estudiante también, como un alumno, pero literalmente la palabra discípulo es un seguidor. Esta palabra seguidor hoy está muy de moda con todo este tema de las redes sociales, el internet. Se ha vuelto un término muy popular y se ha vuelto la meta de muchas personas. Muchos quieren tener seguidores, están buscando tener más y más seguidores. Y lo curioso de esto es que en el tema del internet y en las redes sociales, para convertirte en un seguidor de alguien, pues lo único que tienes que hacer es dar un clic y ya. Ya, aplastas un botoncito, aplanas un botoncito y automáticamente ya eres seguidor de tal persona o de otra o de una página o de lo que sea. Pero hablando del tema de Yeshua y hablando de convertirte en un seguidor de Yeshua, la cosa no es tan sencilla. Esto no es nada más de dar un clic. Para convertirse una persona, convertirse en un seguidor de Yeshua, en un discípulo de Yeshua, hay que seguir todo un proceso. Un proceso algo similar a lo que decíamos hace unos momentos de para entrar en un trabajo. El tema de la solicitud, las entrevistas, los exámenes para ver cómo estás en conocimiento. Todo esto realmente forma parte del proceso de convertirte en un discípulo de Yeshua, al menos en un discípulo verdadero. Y Mateo 10 nos habla acerca de esto, nos habla acerca de este proceso, y Mateo 10 también nos revela cuál es la meta del discípulo. ¿A dónde es que un discípulo quiere llegar o debe de querer llegar? El discípulo tiene que tener clara la meta. Cuando tú vas a ingresar a una empresa y que ya, digamos, pues ya te van a contratar, ¿verdad? Ya pasaste ya el tema de la solicitud, de las entrevistas, de los exámenes, ya prácticamente ya estás dentro de la empresa. Siempre la empresa te va a decir lo que esperan de ti. La empresa te va a decir lo que espera de ti. Y esto es muy importante. También te pueden preguntar, ¿qué esperas tú de la empresa, ¿no? Pero siempre te van a decir ellos lo que esperan de ti. Tu trabajo, tu esfuerzo, tu compromiso, etc. O sea, ellos te van a decir qué esperan de ti. Entonces, Mateo 10 nos dice lo que Yeshua espera de un discípulo. O sea, hasta dónde tiene que llegar un discípulo o cuál es la meta para cualquier discípulo. Y esto quiero que lo vean ahí en Mateo capítulo 10, verso 25. Quiero que usted vaya ahí a Mateo 10, 25 y usted pueda comprobar y usted pueda ver cuál es esa meta a la que un discípulo debe de llegar. Lo que el discípulo debe saber. ¿A qué se está comprometiendo un discípulo al ser ya un seguidor de Yeshua? Al haber pasado, digamos, los primeros pruebas o los primeros obstáculos y que ya es aceptado como discípulo,
recibe instrucciones como discípulo, pero debe tener una meta hasta donde quiere llegar. Quizás alguien que entra a una empresa diga, bueno, yo aspiro en esta empresa pues a llegar a ser el gerente, ¿no? General. Puede ser, es muy válido tener esas aspiraciones o esas metas, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de un discípulo? Según nos dice Mateo 10:25, en la primera parte del verso, la primera frase del verso 25 nos dice con claridad cuál es esa meta. Así que me gustaría que me lo escriban, si usted ya fue ahí a Mateo 10:25 y ya usted lo leyó. Bueno, para yo saber que ya lo leyó, escríbame aquí, dígame cuál es esa meta y para que de esta manera usted se lo repita a usted mismo también, que usted sepa cuál es la meta que usted tiene al ser un discípulo de Yeshua. Dijimos que un discípulo es un seguidor, es un estudiante, ¿verdad? También, por supuesto, un alumno. Entonces la meta es, dice nuestra hermana Ketita, llegar a ser como su maestro. Ándele. Mire nada más. Llegar a ser como su maestro. Fácil, ¿no? Wow. Llegar a ser como su maestro. Todo discípulo de Yeshua debe tener esto claro en su mente. Tengo que llegar a ser como mi maestro. Está escrito por uno de los discípulos más aventajados de Yeshua, conocido como el Rab Shaul. Él escribió una frase que dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Yeshua. Así es. Entonces el Rab Shaul tenía muy claro también que esta es la meta: alcanzar la estatura del varón perfecto. La Escritura dice por eso que Yeshua nos ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas. Entonces tenemos que ser como Yeshua. Todo discípulo tiene que tener claro que su meta es llegar a ser como su maestro. Esto, mis hermanos, pues no es nada sencillo. Por supuesto que no es nada sencillo. Hay que de verdad hacer un recorrido muy interesante. Hay que tener, pues, muchos requisitos, muchos. Perseverancia, obediencia, resistencia, amor y bueno, muchas cosas para alcanzar ese nivel, para llegar a ser como nuestro Santo Maestro Yeshua. Pero esto es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que todo discípulo debe de saber. Debe saber cuál es la meta, debe saber a dónde hay que llegar. Y si al saber esa meta dices, no, pues, no, creo que no, mejor no le entro. Bueno. Pero si al ver la meta es realmente lo que tú quieres ser, y te arde tu corazón porque de verdad quieres ser como el maestro, pues vámonos, hay que entrar al compromiso y hay que hacer todo lo que hay que hacer. Bueno, esa es la meta. Ya dijimos, no es nada fácil, no es absolutamente nada sencillo, pero esa es la meta. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que caminar?
¿Qué son las cosas que tenemos que hacer? Bueno, este capítulo 10 de Mateo es muy especial porque aquí se nos habla precisamente de que Yeshua, comienza capítulo 10, verso 1, diciendo que Yeshua llamó pues a sus 12 discípulos, dice, y les dio poder sobre los espíritus inmundos para que los expulsaran y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, aquí surge alguna pregunta, ¿no? Y la pregunta que surge es, ¿por qué Mateo aquí en capítulo 10, verso 1 dice que Yeshua llamó a sus 12 discípulos? ¿Qué no los había llamado antes? ¿Recuerda usted que algunos capítulos atrás ya vimos que Yeshua había llamado a sus discípulos? ¿Recuerda usted que incluso platicamos y dijimos que explicamos más bien cómo era este asunto del llamado de los discípulos, de por qué en la Besorá de Juan nos narra un llamado diferente y Mateo narra un llamado pues distinto al de Juan? Explicamos que en el orden cronológico, Juan, la Besorá de Juan habla de el primer llamado, por así decirlo, o cómo los discípulos llegaron a conocer a Yeshua, cómo fue que ellos hicieron su solicitud, por así decirlo. Juan dice que los primeros discípulos, que eran discípulos de Juan el Bautista, siguieron a Yeshua. Yeshua les dijo, qué es lo que desean, por qué me siguen, ¿verdad? ¿Qué buscan, qué quieren? Y ellos dijeron, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Yeshua los invitó y les dijo, bueno, vengan a ver, vengan a ver. Digamos que ese es el momento de hacer su solicitud. Ellos quieren convertirse en discípulos, ellos quieren seguir a Yeshua y el maestro acepta la solicitud de ellos de entrada y les dice, bueno, vengan a ver. Juan nos habla de cómo los primeros discípulos tuvieron contacto con Yeshua, como ya dijimos que unos invitaron a otros y de esta manera empezaron a acercarse a Yeshua, los primeros discípulos, y su majestad Yeshua los va aceptando como aspirantes, porque en ese momento ellos eran aspirantes a ser discípulos. Dijimos que en la cultura hebrea era muy común que un rabino, que un maestro de Torá, que tenía pensado tener su propia escuela de estudiantes, en un principio reclutar a estudiantes, les enseñaba su visión, les enseñaba cómo, cuál era el proyecto, lo que iban a hacer, y después les daba un tiempo para que ellos meditaran, pensaran, fueran con sus familias, etcétera, y tuvieran ya una decisión si iban a entrar en el proyecto o no. Y en ese sentido explicamos es que Mateo nos habla de un llamado de los discípulos posterior a lo que nos narra Juan. Entonces cuando Yeshua llega y llama a los discípulos y ellos están allá en la playa, en la barca, con las redes y todo, y Yeshua les dice, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Ese digamos que es el segundo llamado, después de que ellos ya habían considerado el proyecto que Yeshua les planteó, y Yeshua viene a verlos y ver si ya tomaron una decisión. La decisión fue positiva y entonces le siguen. Pero ahora vemos en el capítulo 10 que hay como que un tercer llamado. Más bien, lo que podemos observar acá es que estos discípulos están, digamos, avanzando, están creciendo, ¿sí? O están subiendo niveles como seguidores de Yeshua. Mateo, apenas unos capítulos atrás, también nos dice que a estas alturas a Yeshua ya lo seguía multitudes. O sea, Yeshua tenía multitud de seguidores, que a donde Yeshua iba,
muchísima gente lo seguía. Sin embargo, no todos los que seguían a Yeshua eran considerados discípulos. Esto es un concepto muy interesante. No todos eran considerados discípulos. Incluso en algún momento Yeshua le dijo a las multitudes: ustedes nada más me siguen porque les doy de comer, pero no me siguen realmente por quién soy yo. Entonces no todos eran seguidores, no todos tenían una fe sincera hacia la persona de Yeshua. Pero había un grupo más reducido, seguía siendo un grupo numeroso, pero no así como las multitudes. Pero había un número de discípulos, de seguidores fieles, que sí tenían fe en Yeshua y que sí estaban más comprometidos con Yeshua, y era un número pues algo grande. Y entonces de ese número, digamos de más de 100 personas, de ese número Yeshua escogió a los 12, que es de lo que nos habla Mateo. De ese número de seguidores grande, Yeshua eligió a 12, quienes serían, pues la palabra griega es sus apóstoles. En hebreo es shaliachim, los emisarios. Aquellos 12 a quienes Yeshua les daría responsabilidades muy especiales. Les daría también un nivel de poder muy especial. Estos 12 emisarios, digamos que se estaban convirtiendo en discípulos más aventajados que el resto. Y esto tiene que ser visto así. Por eso, cuando me refiero al Rab Shaul, o cuando me refiero de pronto a Kefa, a Pedro, me refiero a ellos así, como los discípulos más aventajados de Yeshua, porque lo eran. Ellos eran los discípulos más aventajados, en su momento lo fueron, de nuestro Santo Maestro. Y otros dos más muy aventajados también eran, sin lugar a dudas, los famosos hijos del trueno, es decir, Jacobo y Juan, su hermano. Ellos formaron parte del grupo más cercano a Yeshua. Eran los discípulos más cercanos, más íntimos, quienes más aprendieron de Yeshua, y digamos también los que tenían un más alto nivel de compromiso y por lo tanto también de autoridad. De hecho, pues Kefa, Pedro, fue nombrado como el líder de los 12, y en su momento el Rab Shaul fue nombrado también como un emisario especial para los gentiles. Entonces, vemos acá que estos discípulos, dentro del grupo grande de discípulos, ellos subieron a un nivel importante, a un nivel muy especial. Yeshua les dio, digamos que un nombramiento muy especial. Mateo nos dice los nombres de estos, los 12, quedaron ahí bien grabados, los 12 quienes fueron. Incluso Mateo dice, el primero de ellos, Simón, aquel que es conocido como Pedro. Entonces, cuando él dice el primero de ellos, está diciendo el principal. ¿Quién es el principal? ¿Quién es el líder del grupo? Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas, el Iscariote. Y con una notita Mateo dice, el que lo entregó. Qué fea nota, ¿no? Qué feo que seas conocido, que seas recordado por algo así, el que lo entregó. Bueno, a estos 12, dice Mateo, Yeshua los envió. Entonces ahí está la palabra. Ellos fueron enviados.
ellos fueron nombrados emisarios, apóstoles, y ellos recibieron una encomienda muy especial. Y dentro de esa encomienda especial, ¿por qué nos interesa esto? Alguien dirá, bueno, pero yo no voy a llegar a ser como los emisarios. Hermano, por eso dijimos la meta desde el principio. ¿Cuál era la meta? ¿Se acuerda? Ser como Yeshua. Así que si usted está pensando, no, yo no voy a ser emisario, hermano, se nos está diciendo que tenemos que llegar a ser como Yeshua. Entonces, no vamos a poner pretextos, no hay nada que decir. Para llegar a ser como Yeshua, obviamente, primero tenemos que llegar a ser como Pedro, como Juan, como los emisarios. Entonces, sí tenemos que pasar por ese puesto, ¿no? Sí tenemos que pasar por ese lugar de ser emisarios de Yeshua. Entonces, por eso nos debe de interesar mucho lo que vemos acá, de que a estos 12 Yeshua los instruyó. Entonces, vemos que tenemos una meta clara, complicada sí, pero que tenemos un camino que debemos de recorrer. Y que dentro de ese camino que tenemos que recorrer, vamos a ir subiendo de nivel. Vamos a empezar desde abajo. Vamos primero a ser aspirantes y después pues ya vamos a ser reconocidos como seguidores, como discípulos. Y vamos a esperar a ser elegidos para que se nos asignen tareas que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir. Esto es todo un proceso. Pero tienes que tener claro que en algún momento vas a ser llamado o vas a ser escogido para ser enviado. ¿Sí? En algún momento. Mira, esto es como aquellos que les gusta el deporte. Digamos, alguien que le gusta el fútbol. Un niño que le gusta el fútbol, lo ves jugando ahí con su balón y todo. Y tú le preguntas a ese niño, oye, ¿te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Y qué te gustaría llegar a ser? ¿Como quién te gustaría? El niño va a nombrar a grandes futbolistas, ¿verdad? No va a decir a cualquiera, o sea, los grandes. Y va a decir, pues esa es mi meta o ese es mi sueño. Y pues tiene un camino muy largo que tiene que recorrer ese niño para llegar a ser como quien sea su jugador favorito o donde él esté poniendo sus ojos. Va a tener que recorrer un camino largo y difícil. Se va a tener que preparar y en algún momento, cuando ya llegue a ser un jugador profesional incluso, seguramente va a estar por ahí sentado en la banca. En la banca, hay algunos jugadores que están en la banca y se la pasan en la banca mucho tiempo. Pero los jugadores que están en la banca se preparan exactamente igual que los que están en el campo. El hecho de que estén en la banca no quiere decir que no están preparados o que no están capacitados. Los jugadores que están en la banca tienen que estar exactamente igual de preparados para tomar el lugar de uno de los que están en el campo cuando sea necesario. Y esto es igual acá. Cuando estamos hablando del camino que hay que recorrer como discípulos, todos tenemos que aprender las mismas instrucciones. Todos tenemos que aprender porque en algún momento vamos a ser elegidos, en algún momento vamos a ser enviados. Pues imagínate un jugador de fútbol que esté en la banca y que no sepa jugar, imagínate, pues cómo. O sea, no puede estar en la banca si no sabe jugar. Si no es capaz de entrar en el campo, no puede estar ahí. Entonces los que están ahí son igual de importantes. Acá también, entre los discípulos de Yeshua, todos somos igual de importantes.
Y aún aquellos que no estén ejerciendo un ministerio, no quiere decir por eso que no están preparados para eso. Tienen que estar preparados. Todos los discípulos tenemos que estar preparados. Todos tenemos que estar instruidos. Todos tenemos que estar listos para que en el momento que el entrenador nos llame, porque esto es lo más maravilloso, ¿no? Cuando los jugadores de banca, sea de fútbol, de básquetbol, de béisbol, de cualquier deporte, cuando un jugador de banca está ahí, ellos están soñando con el momento que el entrenador voltee a verlos y les diga, hey, vas a entrar. Hermano, eso es el momento que esperan siempre. Vas a entrar. Qué maravilloso que todos los discípulos de Yeshua estemos así, esperando el llamado, esperando el momento que el maestro diga, ándale, te toca, vas a entrar. Hay que estar listo, hay que estar capacitado, hay que estar preparado para ello. Entonces, por eso todos debemos de conocer las instrucciones. Y dentro de estas instrucciones que Yeshua les da a los 12, a los emisarios, pero que se dan a conocer a todos los discípulos, estas instrucciones dicen, por camino de gentiles no vayáis. Esta es una de las primeras instrucciones que Yeshua les da, o no una, es la primera instrucción que registra Mateo, que Yeshua les dio a sus emisarios. Por camino de gentiles no vayáis, y no entren en ciudades de samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, qué importante es esta instrucción. Y todo discípulo debe saber esto. Todo discípulo debe conocer las instrucciones del maestro. Y qué importante esta primera instrucción. O sea, tú eres un discípulo de Yeshua, lo primero que tienes que saber es que tienes que llegar a ser como tu maestro. Lo que tienes que saber es que hay una tarea que hay que cumplir. Y lo primero que debes de saber de esa tarea es que no debes de ir por camino de gentiles ni entrar en ciudades de samaritanos. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que buscar primero, tu primer objetivo. Los primeros en la lista quienes tienes que buscar son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como discípulo, debes de saber que en la tarea que nos ha sido asignada hay prioridades. Eso es importantísimo. En la tarea que nos ha sido asignada por nuestro Santo Maestro Yeshua, hay prioridades. Y la prioridad, en este caso, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, pero es que yo conozco un gentil. No. Es que hay un samaritano. No, tampoco. Prioridad primero. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Esto quiere decir que Yeshua hace acepción de personas? No, por supuesto que no. Esto simplemente quiere decir que hay prioridades y esto quiere decir que hay un orden. En la gran obra de la redención hay un orden que se tiene que seguir. Y Yeshua le dijo a sus discípulos, o les reiteró, mejor dicho, este orden cuando él está a punto de irse a sentar en su trono al lado del Padre y dice allá Hechos que Yeshua les dijo a sus discípulos que ellos iban a ser sus testigos y estableció un orden clarísimo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Yeshua no está dejando fuera a nadie. Yeshua no está haciendo acepción de personas, por supuesto que no, pero está estableciendo un orden y está diciendo que las cosas se tienen que hacer como Él ordena. Él es el Señor, Él es el Maestro. Entonces nosotros tenemos que seguir ese orden. Y en ese orden tenemos que dar prioridad a las ovejas perdidas de la casa de Israel,
que se han extraviado. ¿Qué caracterizaba a un gentil y qué caracterizaba a un samaritano? Bueno, digamos que estas palabras que se usan acá, gentiles o samaritanos, se usan para referirse a personas que manifiestan desprecio por el Dios de Israel, que manifiestan desprecio por el pueblo de Israel incluso. Entonces, hermana Ketita dice, ¿y cómo sabemos la identidad de esas ovejas? Bueno, eso es una pregunta interesante, pero lo vamos a ver en los siguientes versos. Vamos a ver cómo podemos identificar o cómo podemos saber quién es una oveja perdida, ¿verdad? De la casa de Israel. Así que en unos momentitos vamos a hablar de eso. Pero lo primero es identificar quiénes serían gentiles y quiénes serían samaritanos. Estos términos, repito, se usan para referirse a personas que menosprecian el pacto, que menosprecian al Dios de Israel y que menosprecian al pueblo de Israel. Esas son características muy marcadas. Entonces ahí ya podemos, si nos vamos a la antítesis de eso, ¿cómo podemos ir, teniendo el discernimiento de quién es una oveja perdida? Bueno, una oveja perdida va a ser una persona que sienta empatía hacia el Dios de Israel, una persona que sienta empatía hacia el pacto y una persona que sienta empatía hacia el pueblo de Israel. Así es como podemos ir dándonos cuenta quién es quién. Entonces, eso es de lo primero que Yeshua instruye a sus discípulos, para que sepan quiénes son su objetivo, qué personas son su objetivo. Y de alguna manera los está instruyendo para que no vayan a perder el tiempo. Luego les dice, y cuando vayan, proclamen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, atención con esta instrucción también, que es importantísima. Yeshua les está diciendo a sus discípulos, el mensaje de ustedes se va a tener que centrar en el reino. Ustedes tienen que proclamar el mensaje del reino, el reino de los cielos. Ahora, mire, cuando hablamos del reino de los cielos, el equivalente del reino de los cielos es el reino de Israel. Hemos dicho que hay una conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Yeshua es esa conexión. Yeshua es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Yeshua es el mediador entre el reino de los cielos y la tierra. Yeshua es el rey de Israel. En ese sentido, el reino de Israel es la representación del reino de Dios en la tierra. Entonces, hablar del reino de los cielos es lo mismo que hablar del reino de Israel. Es lo mismo. Esto quiere decir entonces que cuando Yeshua le dice a sus discípulos cuál va a ser el mensaje que ellos van a proclamar, les dice que proclamen el reino de los cielos, que el reino de los cielos se está acercando. Los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí vemos o comprobamos que el tema del reino de los cielos es lo mismo que hablar del reino de Israel. ¿Por qué? Porque el reino de Israel, el Eterno lo estableció para hacer luz a las naciones. Es a través de Israel que el Eterno se va a dar a conocer o se da a conocer al mundo. Entonces Israel es llamado para hacer luz, para guiar al resto de las naciones al conocimiento del Eterno. Entonces es bien importante que esto que Yeshua le dijo a sus discípulos,
ustedes van a proclamar, su mensaje va a ser acerca del reino. ¿Cómo puedo predicar del reino de los cielos si no conozco acerca del reino de Israel? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Se acuerdan que Yeshua le dijo en cierta ocasión a un rabino de Israel, a Nicodemo? Yeshua le dijo, ¿eres tú maestro de Torah? ¿Eres tú de veras un rabino de Israel y no sabes las cosas que te estoy hablando? Yeshua dijo, te estoy hablando de cosas terrenales y no entiendes, pues ¿qué tal si te hablo de cosas celestiales? Entonces, si aplicamos ese mismo principio, ¿cómo puede una persona predicar acerca del reino de los cielos si no conoce el reino aquí en la tierra? Si no conoce la representación del reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo puede alguien hablar acerca de las maravillas del cielo si no conoce al pueblo de Israel, si no sabe acerca de todos los detalles de la nación de Israel, de las profecías acerca de Israel, de todo lo que el Eterno habló a Israel a través de los profetas, de todo lo que el Eterno reveló a Israel acerca del Mesías de Israel? ¿Cómo puedo hablar del reino de los cielos? Entonces tenemos un principio aquí muy importante como discípulos para poder proclamar el mensaje. Debo conocer el reino de Israel. Debo conocer, debo estudiar todo lo concerniente al reino de Israel desde su formación. O sea, ¿cómo se formó el reino de Israel? ¿Cómo surge el proyecto de Israel? Y ahí yo debo de conocer, debo de saber, este proyecto surge con un hombre, con un arameo llamado Abraham, con el que el Eterno estableció un pacto. Ese pacto lo ratificó con su hijo y luego con su nieto, y de ahí vinieron los 12 patriarcas, etcétera, etcétera. Debo conocer la historia de Israel desde el principio, desde que era un proyecto en la mente, en el corazón del Eterno, y debo conocer todo lo que ocurre con Israel hasta la división del reino, hasta la dispersión de uno de esos reinos, hasta el exilio del otro reino, el regreso, todo, porque todo tiene que ver con Israel. Si no conozco acerca de eso, entonces ¿cómo voy a predicar? ¿De qué voy a predicar? ¿Cuál va a ser el mensaje? Yeshua les dice a sus discípulos de qué es de lo que tienen que hablar, cuál es el mensaje. Luego les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus malignos, de gracia recibieron, den de gracia. Entonces vea eso, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? Sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus. ¿Qué está diciendo Yeshua? Hagan el bien. Hagan el bien. ¿A qué te suena eso, hermano, hermana? Pues sí, lo que conocemos como amor al prójimo, servicio al prójimo. La herramienta, digámoslo así, la herramienta que Yeshua nos está dando para llevar a cabo esta tarea es el servicio. Servir al prójimo debe de ser la tarea por excelencia de los discípulos. Hacer el bien es lo que, como emisario de Yeshua, te va a abrir las puertas. Hacer el bien es lo que va a permitir que te acerques a las personas, que conozcas a las personas, que las personas confíen en ti, que las personas te escuchen. Haciendo el bien es como se establecen puentes, se construyen puentes. Esto no se trata de un evangelio de choque y de andar como peleando con la gente, gritándole a las personas, no. Esto se trata de servir. Cuando tú sirves, cuando tú muestras amor,
Cuando tú muestras el rostro de tu maestro, porque Yeshua hacía esto. Cuando tú reflejas a tu maestro, las puertas se abren. La gente te ve distinto. La gente ve en ti bondad. Y cuando la gente ve en ti bondad, la gente te recibe. Hablo de la gente buena. Hablo de la gente que va a ser llamada, que va a ser escogida. Porque los malvados, no. A los malvados les incomoda alguien que hace cosas buenas. Los malvados, si tú haces el bien, los malvados van a querer hacerte daño. Entonces, el servicio, el actuar con amor, el ayudar al prójimo, el sanar enfermos, el limpiar leprosos, el liberar a aquellos que son esclavos del Satán, eso te va a ayudar a descubrir a las ovejas perdidas. Eso te va a ayudar a saber quién es quién, porque sabes que cuando sirves, servir es un arte. Servir de verdad es complicado, no es nada sencillo servir. Cuando tú sirves y lo haces con amor, también descubres del otro lado, descubres en las personas qué es lo que ellos están buscando también. Recordemos que Yeshua, dijimos hace rato, Yeshua confrontó a una multitud y les dijo, ustedes nada más me buscan porque les doy de comer. Entonces Yeshua sabía las intenciones de las personas. Cuando tú sirves a la gente, tú puedes darte cuenta, a la gente que está sirviendo, tú puedes darte cuenta quiénes de ellos son sinceros, quiénes de ellos están buscando algo más que el servicio, algo más que la comida, algo más que la ropa, algo más que la ayuda que le estás dando, porque ellos intuyen que tú tienes algo más. Y tú también te das cuenta que ellos buscan algo más. Entonces, el servir a las personas es la herramienta o es el medio que Yeshua le dio a sus discípulos para que ellos pudieran ir encontrando a las ovejas perdidas, para que los fueran descubriendo. Solamente a través de esa conexión maravillosa que es el servicio, es que se iban a poder descubrir los unos y los otros. Yeshua les dice, y no se provean de oro, plata o bronce en sus bolsas, ni bolsa para el camino, ni cambio de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador es digno de su alimento. Esto es muy interesante, ¿no? Porque pensaríamos, bueno, y para hacer esto, pues se requiere plata, ¿verdad? Se requiere dinero. ¿Cómo le vamos a hacer? Y bueno, el maestro es maravilloso y nuestro Padre que está en los cielos es maravilloso. Y cuando tú simple y sencillamente decides obedecer, decides hacer, decides servir, dice el maestro, tú no te preocupes, tú no pienses en eso, de dónde va a salir, cómo le vamos a hacer, porque Él es el encargado y nosotros lo hemos podido comprobar una y otra vez, que el Eterno, Él provee. Él está esperando que nosotros nos decidamos a hacer las cosas, nos decidamos a servir y cuando lo decidimos, entonces el Eterno nos provee los medios necesarios. Esto es como cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida y ellos se topan con el río Jordán que en esa época del año es muy caudaloso, llevaba muchísima agua y muchísima corriente y van ahí, el pueblo de Israel tienen que cruzar el río
y la Escritura nos dice que el río Jordán se detuvo, las aguas se detuvieron como en un montón, se detuvieron para que el pueblo pasara. Pero nos dice un detalle muy importante, que las aguas no se detuvieron hasta que los que iban marchando adelante estuvieron adentro, hasta que se mojaron hasta cierto nivel sus piernas, estaban ya adentro, caminando decididamente adentro del agua, entonces es que las aguas se detuvieron. Eso nos enseña que tenemos que tomar la decisión y que tenemos que echar a andar un proyecto, que tenemos que echar a andar, que tenemos que decidirnos, y solamente cuando lo hacemos, que ya estamos trabajando en ese proyecto, el Eterno manda las provisiones, abre las puertas y envía todo lo necesario. Y esto lo podemos comprobar siempre que tomemos esa decisión. Fíjese, hoy platicábamos, estábamos ahí en este ministerio hermoso que tenemos, bendito sea el Eterno, del desayunador, que lo hemos llamado Hay Alimento en mi Casa. Y estábamos ahí sentados platicando después de dar desayuno a los niños, y estábamos nosotros ahí también comiendo y platicando acerca de ciertas necesidades para con los niños, y de pronto les decía yo a mi esposa y al equipo que tenemos ahí que colaboran con nosotros, y les dije, porque no sé, fue algo que vino así a mi boca, y les decía yo a ellas, ¿y si tuviéramos una casa hogar? O sea, se imaginan así como algo, como un sueño, ¿no? Y se imaginan, ¿y si tuviéramos una casa hogar de niños? Y pues hay acá en donde estamos, ¿verdad? Hay varias casas hogares, hay unas casas hogares ya de muchos años, muy fuertes, grandes, que las apoyan ministerios muy importantes de otros países incluso. Y uno pensaría, ¿por qué estás pensando eso? Bueno, pero fue algo que vino a mi mente y que les dije yo, y si tuviéramos una casa hogar. Y bueno, lo platicamos ahí un poco, nos emocionamos y dijimos, pues ¿por qué no? Quizás el Eterno en algún momento nos conceda algo así. Pero lo comento y lo menciono porque así es como comienzan los proyectos, así es como salen, y el Eterno no va a dar los recursos hasta que no empieces, hasta que no estés ya caminando dentro del proyecto. Entonces por eso el maestro le dijo a los discípulos, ustedes no se preocupen y no estén tratando ustedes de llevar oro, plata y cosas. No tienen que llevar nada. Todo se les va a proveer en el camino, en la tarea. Mientras lo estén haciendo, ahí van a salir los recursos. Y en toda ciudad y aldea donde entren, fíjese bien lo que les dijo, investiguen, indaguen quién es digno. ¿Quién es digno en ella? Y quédense allí hasta que se marchen. Entonces ellos tendrían que investigar y buscar qué persona era digna. Y bueno, hermano, acá hay mucho lo que podemos pensar. ¿Quién es una persona digna? Hay algo que es clave para saber o para identificar a una persona digna. Lo primero, lo más básico, lo más fundamental, y que sin esto pues no hay nada: el temor al Eterno. Tienes que buscar personas temerosas de Dios. Hermano, si tú estás tratando de enseñarle, de predicarle a una persona que a todas luces no tiene temor de Dios, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo.
porque tenemos que indagar, tenemos que buscar personas que sean dignas. Y una persona no temerosa de Hashem no es digna. Entonces es lo primero que tenemos que buscar en una persona para considerarla que sea digna. Que tenga temor del cielo, que tenga temor del Eterno. Y lo que ya dijimos antes, que simpatice con la palabra, que le inquiete la palabra del Eterno, que simpatice con el pueblo santo, con el pueblo de Israel. O sea, hay varias características que hay que buscar en las personas para poder considerarlas dignas. Y cuando encuentres una persona digna, dijo Yeshua, quédate ahí. O sea, ahí, quédate ahí, estaciónate un buen rato, un buen tiempo. Ahí tienes que permanecer. Y les dijo también Yeshua que cuando entraran en una casa, saludaran, recuerda, Shalom Aleichem. Tienes que llevar la paz a las familias. Y dijo el maestro, si la casa es digna, entonces la paz reposará en ella. Pero si no es digna, la paz, cuando tú te vayas, esa paz se va contigo. No se va a quedar ahí. Y todo aquel que no reciba y no preste atención al mensaje que tú llevas, dijo Yeshua, cuando te vayas de ahí, sacude el polvo de tus pies, porque en el día del juicio esas personas recibirán un castigo más severo, incluso que el castigo que mereció en su momento Sodoma y Gomorra. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque estarían menospreciando la dignidad de Yeshua, la dignidad de su mensaje, la dignidad de su paz. Y una persona que menosprecia eso, que rechaza eso, pues merece el peor de los castigos. Y les dijo más, Yeshua, algo que los discípulos deben de saber, también muy importante, que a esta tarea a la que se te está enviando, además de ser difícil, por supuesto, ser un tanto complicada, Yeshua también les dijo, miren que yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. Corderos en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes e inocentes como palomas. Tengan cuidado con los hombres. Les está diciendo, no confíen tanto. No sean confiados, porque va a haber hombres que los van a entregar a ustedes a los tribunales y los van a azotar en sus sinagogas. Está aquí Yeshua advirtiendo como ten cuidado con los que son religiosos. Ten mucho cuidado con los que son de pensamiento cerrado, los que son muy religiosos. Por causa de mí, ustedes van a ser llevados ante gobernantes y reyes para servir de testimonio. Y ustedes no se preocupen de esto. Y si ustedes son entregados y si ustedes los interrogan, ustedes no se preocupen. Ustedes en esos momentos difíciles, ustedes ni van a hablar. O sea, ustedes ni van a tener que hablar. El Espíritu de Hashem es el que va a hablar a través de ustedes. Así que ni siquiera estés pensando, ¿qué voy a hacer en tal situación? Hay mucha gente que es muy curioso, ¿no? Que en la víspera de final de tiempos, como estamos ahorita, y pensando en lo que va a venir, mucha gente está muy preocupada y muy asustada. Ay, pero ¿qué va a pasar si esto y aquello? Hermano, no te preocupes. No te preocupes, porque llegado el momento, Hashem va a tomar el control. No va a pasar nada. Si tú has sido fiel al Eterno, si tú has llevado una vida como la debe llevar un discípulo, no tienes de qué preocuparte. Si no lo has hecho, entonces sí, preocúpate.
Pero Yeshua dijo, el Espíritu hablará por medio de ustedes. Pero tienes que saber como discípulo que van a ser tiempos muy complicados, porque el hermano entregará la muerte a su hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los asesinarán, y ustedes van a ser odiados por todos los hombres a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de la casa de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Obviamente, el contexto en el que está hablando Yeshua acá es de los últimos tiempos. Es difícil identificar cómo en este capítulo hace Yeshua una transición de pronto de estar dando instrucciones a sus discípulos de la tarea que tienen que hacer, y de pronto ya está hablando de últimos tiempos, lo cual nos muestra que Yeshua establece una conexión de que la meta del discipulado, desde que Él nombró a los primeros discípulos, la meta es últimos tiempos y la meta es el regreso de Yeshua, y entonces Él espera que los discípulos se mantengan fieles. Desde que Él llamó a los primeros discípulos y hasta los últimos discípulos que estemos vivos cuando Yeshua regrese. Él espera esto, Él espera fidelidad, lealtad, compromiso, perseverancia, obediencia, servicio, amor y un compromiso de alto nivel, incluso para dar la vida por causa de su nombre. Entonces Él habla de últimos tiempos acá. Y revela una cosa muy interesante cuando Él dice, si los persigue en una ciudad, pásense a otra, y de veras les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades hasta que venga el Hijo del Hombre. Esto es algo que en otro texto Yeshua revela, y que dice que los tiempos de persecución van a ser acortados por amor a los escogidos. O sea, la gran tribulación, que muchos dicen va a durar 3 años y medio, en realidad Yeshua dijo, esos tiempos van a ser acortados por amor a los fieles, por amor a los escogidos. No hay discípulo que sea mayor que su maestro, ni siervo que sea mayor que su amo. Bástele al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le llamaron Baal Zebub, ¿cuánto más a los de su familia? Y aquí vemos la preciada meta de la que hablamos al principio, llegar a ser como el maestro. Llegar a ser como el maestro. Por eso el libro de los Hechos da testimonio de que en algún momento discípulos de Yeshua que fueron amenazados, después fueron detenidos y fueron azotados, les dieron un buen de latigazos. Por eso da testimonio el libro de los Hechos diciendo que estos discípulos salieron de ese lugar bien contentos, bien felices, porque se les había considerado dignos de ser castigados por causa de su maestro. Mire qué hermoso, ¿no? O sea, ellos salieron bien emocionados porque sabían que estaban alcanzando un nivel importante en la meta de llegar a ser como Yeshua. O sea, al maestro lo habían azotado, al maestro lo habían apresado, al maestro lo habían asesinado. Entonces ellos son apresados, después son azotados, dijeron, wow, mira, estamos siendo como Yeshua. Y si nos asesinan como él, pues qué mejor que mejor. Así que no teman, dijo Yeshua. No teman, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada escondido que no haya de darse a conocer. Lo que yo les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que escuchan al oído, grítenlo desde las azoteas. No tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, tengan temor de aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Gehinom. ¿No se venden acaso 2 gorriones por un cuarto? Con todo,
ni uno de ellos caerá al suelo sin permitirlo el Padre. En cuanto a ustedes, aún cada uno de los cabellos de su cabeza están contados, así que no tengan temor. Ustedes son más valiosos que muchos gorriones. Así pues, cualquiera que me reconozca en presencia de los hombres, yo también le reconoceré en la presencia de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue en presencia de los hombres, yo también lo negaré en la presencia de mi Padre que está en el cielo. Son instrucciones del Maestro. Son cosas que todo discípulo tiene que saber. Todo discípulo tiene que saber que está expuesto a ser perseguido. Que todo discípulo está expuesto a ser atormentado, a ser torturado, a ser asesinado incluso, porque son tiempos peligrosos. Pero todo discípulo debe de saber que llegará un tiempo en el cual muchas de las enseñanzas del Maestro que hemos mantenido en secreto tendrán que ser gritadas desde las azoteas. Y el tiempo está llegando. Porque Yeshua a los discípulos en su momento les decía, no anden diciendo, no anden. Incluso el profeta Daniel en algún momento se le dijo, Daniel, sella las palabras estas, séllalas y no se las digas a nadie. Apocalipsis nos habla de un mensaje que está oculto bajo 7 sellos. Pero llega el momento en que los sellos se tienen que romper. Entonces llega el momento en donde muchas de las cosas que hemos aprendido como secretas y que hemos mantenido en secreto, que no se las hemos dicho a mucha gente, llega el momento donde el Maestro dice, ahora sí, mis hijos, hay que gritárselas a todo el mundo y que pase lo que tenga que pasar. Porque no piensen, dijo el Maestro, que yo he venido a la tierra para traer paz. No. No, señores, vine a traer espada. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los adversarios del hombre serán los de su propia familia. El que ame padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no es digno de mí. El que encuentre su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí, la hallará. El que los acepte a ustedes, ponga atención en esto, hermano. El que los acepte a ustedes, a mí me acepta. Y el que a mí me acepta, acepta a aquel que me envió. El que reciba a un profeta por reconocerlo como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que reciba a un justo por reconocerlo como justo, recibirá recompensa de justo. Y todo el que le dé de beber a uno de estos pequeños, aunque sea solamente un vaso de agua fresca por reconocerlo como discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Estos últimos versos del capítulo 10. O sea, recuerde, estamos ya en el contexto de últimos tiempos. Tiempos de persecución, tiempos difíciles, la gran tribulación. Y en ese contexto, Yeshua dice que habrá personas que en medio de la gran tribulación se estarán convirtiendo al Dios de Israel. Habrá personas que en esos tiempos de gran tribulación, su esperanza de redención será o dependerá totalmente de los enviados de Yeshua. De los enviados de Yeshua que aquí son mencionados en diferentes categorías. Los emisarios, porque acá está hablando los emisarios. Los profetas, los proclamadores del mensaje. Los justos y los discípulos. Distintas categorías, todas igual de importantes. Y Yeshua dice que toda persona que tenga un contacto con cualquiera de estos y crea y los acepte como emisarios, como profetas, como justos,
como temerosos del Eterno, como discípulos, esas personas recibirán recompensa. Recibirán recompensa, y la recompensa, dice Yeshua, será equivalente a la persona en quien ellos están confiando, a quien ellos están protegiendo, a quien ellos están ayudando. Y vemos entonces que en los últimos tiempos la ayuda y la protección del Eterno para los suyos vendrá de aquellas personas que hasta ese momento no han conocido todavía al Eterno. Así como los espías aquellos en la tierra de Jericó fueron recibidos por Rahab, protegidos por Rahab, así en los últimos tiempos habrá personas como Rahab que nos recibirán, que nos esconderán, que nos alimentarán. Así como hubo personas en los días del holocausto. Usted ha leído libros, ha visto películas sobre el holocausto. ¿Cuánta gente temerosa del Eterno ayudó y protegió al pueblo santo? Y tienen gran recompensa por ello. En el final de tiempos ocurrirá nuevamente de la misma manera, y el maestro afirmó, y ninguno de ellos perderá su recompensa. Mis hermanos, hay mucha tarea por delante. Hay muchas cosas que los discípulos tenemos que saber. Pero Mateo 10 nos proporciona un resumen de lo que un discípulo debe saber desde que es llamado, desde que es escogido, desde que recibe sus primeras instrucciones y hasta que el maestro regrese. Mateo 10 es un recorrido completo de las cosas que como discípulo tú tienes que saber y yo tengo que saber. Y ahora que las sabemos y que las entendemos, ¿estás contento de ser un discípulo? ¿Te sientes orgulloso de ser un discípulo de Yeshua? ¿Te sientes comprometido de ser un discípulo de Yeshua? Yo espero que sí. Espero que realmente tu corazón esté emocionado ahorita y esté saltando de alegría, de decir, sí, estoy contento, soy un discípulo, quiero con toda mi alma ser un discípulo comprometido, quiero ser del más alto nivel, quiero ser como mi maestro. Que Padre te bendiga, que nos bendiga a todos, que siga el Espíritu de Hashem trabajando en todos y cada uno de nosotros, formando en nosotros el carácter de su bendito Hijo, y que podamos todos en el momento dispuesto por el Eterno, podamos llegar a la meta. Bendiciones mil, mis amados hermanos. El Eterno sea con ustedes, y recuerde, primeramente Hashem, tenemos una cita el próximo viernes al caer la tarde para recibir el día de Shabbat, y no solo para recibir el Shabbat, sino para recibir la llegada del primer mes del nuevo año. Entonces estaremos recibiendo Shabbat, estaremos recibiendo nuevo mes, estaremos recibiendo un nuevo año próximo viernes al caer la tarde. Shalom, shalom, bendiciones, nos vamos